¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con nuestra reflexión y estudio sobre Hegel. Pues vamos a iniciar presentándoles a ustedes la obra con la que vamos a continuar nuestro estudio. Y esta obra la tenemos con esta presentación que tenemos la fortuna de encontrar cerca de nosotros del Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. La tenemos también en una versión digital que ya les he hecho llegar a ustedes, pero si usted quiere conservar y tener esta obra para hacer sus apuntes, cosa que yo recomiendo ampliamente, puede acudir al Fondo de Cultura Económica y esta edición es la última edición en español del 2017. Bueno, pues se divide en 8 capítulos. La ciencia de la fenomenología del espíritu, así es como la va a titular Hegel, ciencia de la fenomenología del espíritu. El camino, el tránsito que va a llevar para guiarnos a lo largo de esta obra es, en primer lugar, la certeza sensible o el esto, y el querer decir por medio de la opinión. El segundo capítulo es la percepción o la cosa y la ilusión. Estamos en los terrenos de la epistemología y de la filosofía del conocimiento, de la filosofía de la ciencia. También aquí vamos a encontrar la antropología de la cultura y desde luego ya la historia, la ontología y la metafísica. Todo esto en estos primeros 2 capítulos. Después vamos a encontrar la fuerza y el entendimiento, lo que es el fenómeno y el mundo suprasensible. Ya estamos en metafísica. Vamos a ver lo que es la filosofía ya de la historia. Empieza a apuntar ya su concepto de lo que es el saber. Bien, vamos a ver después la verdad de la certeza de sí mismo, certeza y verdad de la razón, capítulo 5, y en el capítulo 6, con trompetas, hay que anunciarlo, es uno de los capítulos más intensos y más interesantes porque es el que está dedicado al espíritu. Finalmente recuerden que se llama la ciencia de la fenomenología del espíritu. Entonces el capítulo del espíritu va a ser central. De la manera en la que nosotros entendamos este capítulo, bueno, vamos a entender o no a Hegel. Acto seguido, qué curioso, ¿no? O sea, nos habla del espíritu y lanza un capítulo específicamente para hablarnos de la religión. Así que tenemos una filosofía de la religión. Atención, no es teología. Es una filosofía de la religión. Usted, bueno, mi formación es teológica, yo también soy teólogo, estudié teología. De pronto va a ser importante saber en qué momento estamos en el área de la teología y en qué momento estamos en el área de la filosofía, ¿no? Esta pequeña línea en la que todos los filósofos llega el momento en que nos tenemos que topar para encontrarnos si nos vamos a dar el salto de la fe para explicar la realidad o si nos vamos a quedar en la realidad para explicar la realidad y ahí encontrar a Dios. O, como vamos a ver aquí con Hegel, dar el salto a la razón y desde la razón tratar de encontrar a ese que podemos llamar como usted quiera, ¿no? Hegel le va a dar un nombre específico a este absoluto que va a ser Dios. Bueno, pues es la religión. Este es uno de los más interesantes porque ahí vamos a encontrar a la ética y a la estética. Quiero decir que todo el tema de la filosofía del derecho está de manera transversal en todos los capítulos. Y finalmente el último capítulo que va a ser muy importante y que debo de reconocer, usted va a tener quizás la misma apreciación que yo, que de pronto ya estás llegando al final del libro y de pronto dices, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está tan breve? Cuando le dedicó un montón a los primeros capítulos, como que llegas al saber absoluto, que es como, pues ya, ¿no? La realización de todo, ¿no? Donde todo se acomoda, y le dedicas tan pocas hojas. Bueno, aquí es donde la filosofía hace crisis. Es decir, nos da la oportunidad a que el filósofo que lee interesadamente esta obra
pueda llegar a sacarse también sus propias conclusiones, porque si ya fuiste de la mano en los primeros 7 capítulos, el 8º capítulo, de hecho, solito se va acomodando como un edificio intelectual, un edificio conceptual, un edificio de muchos conceptos que se van acomodando uno a uno y de pronto dice, sí, hay una lógica, efectivamente, filosófica. Le puede a usted gustar o no, eso ya es otra cosa, pero hay una lógica filosófica. Por eso Hegel es grande. Bueno, una cosa de esta traducción, que en el año de 1935 vamos a encontrar un filósofo muy famoso que va a ser Javier Zubiri. ¿Y por qué lo menciono? Porque está en la nota de la traducción aquí. Javier Zubiri va a ser muy importante porque Zubiri va a ser el filósofo contemporáneo de hoy. Él ya falleció, pero es un filósofo español que va a retomar toda la filosofía hegeliana y va a lanzar otra filosofía muy, muy importante, pero que va a tener muchos esquemas afines a Hegel, pero va a bajar a Hegel de la razón y lo va a meter en la realidad. Y esto estoy marcando un concepto que va a ser muy importante que saquemos al final de este libro que vamos a leer, el tema de la realidad. Para Hegel, la realidad va a tener un sentido y Zubiri más adelante lo va a poner en otra dirección, absolutamente en otra dirección. Entonces, es bien importante porque a partir de cómo entendamos a Hegel hoy, vamos a entender a uno de los grandes filósofos contemporáneos, quizá el último de los grandes filósofos contemporáneos europeos, que escribe una obra sistemática y monumental. Existe una fundación que se llama Fundación Javier Zubiri, con sus obras que le dan vuelta, le dan un nuevo giro a la filosofía, y es Javier Zubiri. Por eso hago este paréntesis para explicar que fue en el año de 1935 justamente Javier Zubiri que en la colección de los textos filosóficos de la Revista de Occidente, una breve selección de la obra que abarca el prólogo, la introducción y el capítulo final sobre el saber absoluto. Zubiri hace esta presentación. ¿Qué sucede después? Que el Fondo de Cultura Económica retoma este texto y lo imprime en su versión española, de forma tal que esta versión que usted tiene aquí, y que la tiene también en electrónico, dice, no solo por prurito de modestia, sino porque realmente es así, este es el primer intento de una versión española que aquí ve la luz. Es decir, es una obra que vale la pena valorar, porque digamos que a Hegel es interesante, pero mucha gente habla de Hegel, pero muy poca gente ha leído a Hegel. Entonces todo el mundo a veces opina de la filosofía de Hegel, pero no han leído a Hegel. Y eso es triste. ¿Cómo vas a opinar de un filósofo que no has leído por lo menos, o has hecho el esfuerzo de comprenderlo? Habrá que decir que muchos también que han leído a Hegel no lo han comprendido. Yo mismo debo reconocer mi propia dificultad epistemológica para comprenderlo, me cuesta mucho la dificultad, pero cada vez que lo vamos releyendo, esto sucede como sucede con todas las obras, como una ópera, como aún los mismos evangelios, lo vuelves a leer, y siempre hay algo nuevo que te brota, algo que te dice la semiótica, que te hace internamente estallar dentro de sí, y dices, bueno, también este es el poder de la filosofía, ¿no? El poder de darte a la razón el en sí y para sí, el Dasein. Bueno, hay un término que vamos a poner mucha atención, está en la página 24, porque es un término que recuerden que Hegel escribe en alemán, entonces la traducción de un lenguaje a el lenguaje nuestro castellano es bien difícil. Abro un paréntesis. Hace como unos 8 años platicaba yo con el padre Mardonio Morales allá en Chiapas. Él traduce la Sagrada Escritura, que saben ustedes que es una traducción hoy latina y después se traduce al español. La tradujo a la lengua tzotzil,
Es decir, la Sagrada Escritura ya está traducida completamente al tzotzil, o sea, una Biblia tzotzil. Y él nos explicaba lo difícil que era poder explicar, por ejemplo, para una lengua indígena, el concepto de Dios, porque para los indígenas de esa cultura Dios es padre y madre, no es Dios padre como lo entendía el judaísmo de Jesús. Y entonces decía, qué difícil es hacerle entender a ese concepto, a un concepto, a la lengua de la cultura local. Lo mismo la palabra mar, ¿no? Decía, los indígenas de esta zona no conocen el mar, entonces cuando hablas del mar, hablas de algo inmenso, de algo profundo, de algo que no tiene límites, que es inabarcable. Al menos ese es el sentido original del mar de Galilea, por ejemplo, ¿no? Donde se desarrolla la historia, donde está el miedo, donde están los monstruos marinos, lo que no se conoce, porque en aquel entonces no se conocía lo que había debajo de las aguas. El que se adentraba en el mar y se perdía en el mar, se perdía literalmente en el mar. Entonces, ¿cómo darle ese sentido, ¿no? Esa epistemología de forma tal que la gente, el pueblo, ¿no? La persona, la individualidad, la conciencia, la autoconciencia del ser humano pueda comprender realmente el sentido de esa palabra, ¿no? Bueno, imagínense si la escritura fue escrita en griego, luego se tradujo al latín, luego se tradujo al español y finalmente se traduce al tzotzil o a cualquier otra lengua indígena, chontal, la que sea, ¿no? La tarahumara. Qué difícil es, imagínense ustedes, traducir del alemán con el pensamiento y el lenguaje alemán y la cultura alemana, con las pormenores expresiones de Hegel, el en sí, el para sí, la autoconciencia, etcétera, a la lengua española y sobre todo a la mentalidad latinoamericana. Porque hay que entender que Hegel está en una lógica eurocentrista, es decir, él está en una mentalidad pues, de Europa y de lo que acontece en Europa. El Estado prusiano, Napoleón, las guerras, la iglesia, la religión, la ilustración, ¿no? Que va a ser un tema completo de Hegel, el tema de la ilustración. Pero ¿qué está pasando en México y en América Latina? En 1810 estábamos en plena independencia de México, en plena guerra de independencia. Predomina la lengua indígena, no la lengua española. La lengua española viene por la conquista, pero la mayoría de las personas que estaban aquí eran la lengua indígena, que después es la lengua criolla. Hoy estamos en una traducción del 2017, la primera traducción española, digamos. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más hace falta para que se comprenda a Hegel en América Latina, particularmente en México? Vemos muchos cursos de Hegel aquí, de allí, por allá, de gente que dice que ha leído a Hegel o que expresa que lo ha comprendido, pero realmente creo que en las universidades y en las escuelas de filosofía se necesita leer más a Hegel. Bueno, pues entonces vamos a, decía yo en la página 24 de esta nota de la traducción, dice, solamente en 2 o 3 casos excepcionales se ha recurrido al expediente para reproducir entre corchetes que pone Hegel entre su propio manuscrito, para mejorar el término alemán. El caso mucho y más importante donde vamos a poner atención es el término de realidad. ¿Qué es la realidad? El Realität, para marcar la diferencia con otra expresión literal de realidad que él mismo pone, refiriéndose a la realidad como existencia. En la filosofía, cuando ya estamos en estas distinciones, es también como en la teología, muy diferente es cuando se dice el temor que existe entre, por ejemplo, Pilatos y la condena a uno de los judíos. Es un temor. Y es la misma palabra, temor. Pero es diferente el sentido cuando dice que Moisés sintió temor cuando Dios le habló. Es el mismo temor, es la misma palabra, pero es completamente diferente el sentido. Entonces aquí tenemos un concepto de realidad y otro concepto de realidad que se refiere a la existencia.
Existencia corresponde al alemán Existenz, mientras que el término Dasein se traduce siempre al pie de la letra por ser allí. Bueno, esta es una pequeña dificultad del texto para los que son estudiosos ya desde el punto de vista exegético, es decir, los que van literalmente a hacer una tesis sobre Hegel deben de poner atención en estos conceptos. ¿Por qué? Porque es un concepto estrictamente filosófico de nuestro Hegel. Bueno, vamos a hablar brevemente de la introducción que hace del libro Wolfgang von Sieben. Bueno, primero la introducción de la fenomenología del espíritu. ¿Por qué le estamos dando tanto tiempo? Pues porque tenemos que saber qué es lo que nos vamos a encontrar para tener la propia experiencia, ¿no? Bien, ¿qué encontramos? Bueno, pues sobre el concepto fenomenología, ya desde la filosofía de Platón, ¿verdad? Y Euclides, se hablaba de fenómenos. En la ciencia natural de la época moderna, se habla de muchos fenómenos del universo o de la naturaleza, Bacon, Hobbes. Pero ¿de qué fenómeno estamos hablando aquí, no? ¿A qué fenómenos alude Hegel? Hegel va a hacer su propia lectura de lo que es un fenómeno y nos los va a explicar en uno de sus capítulos. Nos va a hablar evidentemente de la diferencia entre un fenómeno empírico y un fenómeno científico y un fenómeno puro. Bueno, lo primero es, ¿qué es el fenómeno? La tarea de la fenomenología, como una óptica trascendente, es para ver la relación que existe entre las cosas, lo que parece ser, y lo que las cosas son realmente. No solamente una percepción, sino un lenguaje de la apariencia, sino un lenguaje físico verdadero. Bueno, nos va a hablar de la historia del surgimiento de la fenomenología del espíritu. Vamos a entender la vida del espíritu, el espíritu absoluto, como un encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. Hay unas expresiones de Hegel, ay Dios mío, pues muy existencialistas, pero muy conceptuales, muy racionalistas, ¿no? Un desgarramiento en el absoluto. Así vamos a encontrar otras. Un poco dramático, ¿no? Bien, la cultura como una, entre la cultura y la historia se encuentra una autodeterminación, la fuerza del entendimiento, esto que emerge, ¿no? Este poder que emerge, Zubiri lo va a llamar poderosidad de lo real, pero aquí Hegel habla de una fuerza que emerge dentro de nuestro ser que busca el saber. Es como una atracción por la verdad. Platón la ponía como ese ocio, ¿no? En el que al estar en un estado de la búsqueda de la verdad, te brota el deseo de la verdad, ¿no? Ya usted verá si en la teología algunos sostienen que Dios está dentro de nosotros y que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios tendemos naturalmente hacia Él. Es como una fuerza, ¿no? Bien, ¿para qué es esta fuerza? Pues para superar tanto la percepción como nuestro propio entendimiento, para darnos la certeza y para llevarnos a superar lo real de lo irreal, es decir, la razón. Y al final encontrarnos con el espíritu. Bien, pues para ver la introducción yo les pido que lean la introducción de la página 27ª a la 29ª, donde nos va a poner como un panorama ya de lo que vamos a encontrar al final, la creencia de la fe y la reconciliación de los seres humanos. Es interesante cómo habla también del término del perdón, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a alcanzar el espíritu absoluto? Bueno, esta es una introducción fundamental.
de lo que vamos a encontrar en la fenomenología del espíritu. En ninguna parte se debería de hacer tanto alarde de la fenomenología, porque ella es y permanecerá siempre un libro más alabado que leído. Este es el escollo que yo quiero que superemos nosotros. Que leamos a Hegel y que podamos superarlo. Les dejo con el título de la obra, como aparece en el original. La filosofía, la ciencia de la filosofía, la ciencia de la fenomenología del espíritu. Bueno, hacemos una pausa para hacer nuestros comentarios.